A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y, por supuesto, también representaba al socialismo y al marxismo. Preocupados por el hecho de que un marxista llegara al poder por medio de unas elecciones legítimas, los Estados Unidos comenzaron a movilizarse. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. La CIA estaba detrás de todo esto. Era necesario apartar de su puesto a toda costa al general René Snyder, comandante del Ejército Popular, que defendía los derechos constitucionales de Allende. La CIA me dio $250.000 para que nos deshiciéramos de Snyder. Como no podía dejarlo en mi despacho, para que estuviera seguro metí el dinero en mis botas de montar. Estaba envuelto como si fueran salchichas, en paquetes alargados. Solo yo lo utilicé, nadie más. Pero al final no hubo que recurrir al dinero que la CIA había enviado para desbancar al general Snyder. Otros conspiradores lo asesinaron. Esta muerte conmocionó a la nación. Políticos moderados se unieron a Allende, consolidando así su victoria en las elecciones. En las barriadas de chabolas existían grandes esperanzas de que el nuevo presidente electo pusiera en marcha la reforma, y esperaban que lo hiciera sin intromisión exterior. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso que dio Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue nacionalizar el cobre, la mayor industria de Chile, que aún estaba bajo control estadounidense. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende siguió adelante con lo que él llamaba su revolución social. En las escuelas todos los días los niños recibían un vaso de leche. Las clases medias estaban al borde del abismo. Básicamente, lo que más miedo nos daba era qué pasaría con la gente, con las familias y con sus propiedades y granjas. En el medio rural chileno, los campesinos, cantando consignas procubanas, comenzaron a apoderarse de las tierras. Lo que sucedió después confirmó todos nuestros temores, porque el gobierno, por su parte, comenzó a expropiar las tierras, comenzó a expropiar la industria. Poco a poco el Estado se estaba haciendo con el control de la economía de Chile. Esta situación preocupaba a los financieros extranjeros y también al Banco Mundial, que le retiró todos los créditos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para respaldar la política de cambios de Allende, que había salido elegida en las urnas. Apoyábamos totalmente su política. Preparamos a alguna gente para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. La inflación estaba aumentando y la derecha atacó económicamente.
El dinero de la CIA sirvió para pagar a los camioneros por paralizar el país. Ante las Naciones Unidas, Allende acusó a la ITT de tratar de provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú era la siguiente parada. Allí Allende trató de conseguir el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota, pero no consiguió convencer a los rusos, que ya estaban derrochando una fortuna en apoyar a Cuba. Al final, llegamos a una conclusión. Si seguía utilizando medios tan democráticos y no recurría a las armas para acabar con la resistencia de fuerzas de oposición más fuertes que él, este régimen pronto se derrumbaría. Santiago, capital de Chile. Junio de 1973. La popularidad del gobierno crecía sin cesar, y algunos oficiales militares de derechas frustrados tomaron las calles en una tentativa de golpe de Estado. Mientras que la prensa de todo el mundo presenciaba el fallido intento de golpe militar, un reportero sueco, Leonard Hendriksen, con su cámara aún en funcionamiento, fue abatido a tiros. Allende respondió a estos acontecimientos depositando más confianza en los militares y nombró al general Augusto Pinochet su leal jefe en el ejército. Los camioneros volvieron a paralizar el país más largo y estrecho del mundo. Las tiendas cerraron por falta de mercancías. El hambre se apoderó del pueblo. La extrema derecha comenzó a urdir sus tramas. Lo cierto es que la situación cada vez era más ominosa. Y entonces tuvimos la posibilidad de acceder a determinada información, y no porque estuviéramos en contacto con los conspiradores, porque no era así. Poco después del mediodía del jueves 11 de septiembre, por orden del general Pinochet, aviones Hunter británicos descendieron en picado sobre el Palacio Presidencial de la Moneda, ocasionando incendios que arderían durante semanas. Mi mujer y mis hijos estaban en casa, y desde allí veían perfectamente los aviones que volaban sobre nosotros, para luego descender y lanzar sus bombas sobre la Moneda. Esa mañana, desde la Moneda, Allende había emitido un comunicado para toda la nación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas más tarde, Allende estaba muerto. Él decía que él no saldría vivo de allí, que él moriría defendiendo la Constitución de Chile. Y cumplió su palabra. El general Pinochet pronto dejó su huella en el país. En la capital, los sospechosos fueron congregados en el Estadio Nacional. A muchos de ellos, como el cantante de música folk, Víctor Jara, nunca se les volvió a ver con vida. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists.
And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Las personas de las que se deshizo, a las que disparó en el estadio, eran malas personas. Era lo suficientemente listo como para saber que había que hacer las cosas al 100%. No se puede ser un papanatas y hacer un poquito allí y otro poquito aquí. Él entró con fuerza allí y lo hizo.